tienen asado y arruinado. Estamos por abandonar. Yo lo único que puedo decir es que los errores se pagan caro y hace un error ser el agricultor. Así que los míos están en venta. Si alguien los quiere, los vendo. Buenas noches, ya lo ven, están cansados, agotados de las evasivas del gobierno y de que no se cumplan sus reivindicaciones. Quinta semana de movilizaciones de los agricultores y ganaderos que han vuelto a cambiar el campo por las carreteras. Hoy ha ocurrido en Extremadura y en Almería. Siguen en pie de guerra para garantizar la supervivencia de su sector. Sobrevivir de sus cosechas pasa por unos precios justos en origen que les permita cubrir el coste de producción, el etiquetado, la prioridad de los productos nacionales, la reforma de la PAC, la bajada de los impuestos o la paralización de la subida del salario mínimo. Esta misma tarde se han reunido las principales asociaciones agrarias con el Ministerio de Trabajo. Se produce una semana después de que Yolanda Díaz y Pablo Iglesias les diesen plantón. De ese encuentro, los agricultores han salido igual de enfadados que estaban. El gobierno solo les tiende la mano para el diálogo, pero sin materializar ninguna medida. Una vez más, el Ejecutivo da largas a los agricultores y ganaderos. A las 5 de la tarde se han reunido Pablo Casado e Inés Arrimadas en el Congreso para estudiar una coalición de cara a las elecciones vascas y gallegas. Una reunión que ha terminado sin acuerdo. Esta misma semana se termina el plazo para que acuerden esa fórmula. Los principales problemas llegan desde Galicia con la negativa de Alberto Núñez Feijóo. Creo que hay que ser coherentes, generosos y desde luego que los intereses de partido no sean un problema, porque realmente la situación en las dos comunidades es diferente. Obviamente en Galicia no hay duda de que el Partido Popular lidera esta fórmula, tiene que liderar esta coalición. El Consejo de Ministros ha aprobado la tasa Tobin y la tasa Google. Se trata de los impuestos para las empresas tecnológicas y para las transacciones financieras. Son los primeros impuestos que aprueba el Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos, con los que pretenden recaudar más de 2.000 millones de euros para las arcas públicas. España lo que está haciendo es modernizar su sistema fiscal, haciéndolo, como digo, más progresivo y más redistributivo. Y es obvio que tiene que responder a las nuevas realidades que figuran en nuestro entorno. El juez ordena guardar las cintas del encuentro entre Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos, apreciando indicios de delito. Con estas grabaciones se podría comprobar si el encuentro en la sala VIP fue solo un acto de despedida o una reunión mucho más larga. Partido Popular y Vox habían acudido esta misma mañana a los tribunales para evitar que se eliminasen este jueves. Este próximo jueves vence el plazo máximo de conservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Pedimos como medida cautelar de aseguramiento que se proceda a obtener una copia de dichas grabaciones y así impedir que se pueda producir una destrucción de pruebas esenciales. Los incendios del vertedero de Zaldívar ya han sido controlados por los bomberos. Ahora la preocupación de los vecinos reside en la calidad del aire por la presencia de dioxinas y furanos, unos compuestos químicos muy peligrosos. El Endacari Íñigo Urkullu ha dado hoy cuenta de la gestión de esta crisis, por la que también ha tenido que pedir perdón. Siento mucho los errores que hemos podido cometer en este operativo al responder a una situación inédita y de la máxima complejidad. Italia archiva todas las querellas de Juana Rivas contra su expareja. La justicia italiana considera que estas demandas son inverosímiles, inconscientes e infundadas por la ausencia de pruebas. De este modo, el juez resuelve a favor de Francesco Arcuri la cascada de denuncias de la mujer entre 2016 y 2018 ante la falta de indicios de malos tratos del padre a los menores. Ni medidas ni pasos hacia adelante es lo que se trasluce de la reunión entre las asociaciones agrarias y el Ministerio de Trabajo. Después del plantón de la semana pasada, hoy sí, Yolanda Díaz y Pablo Iglesias se han reunido con agricultores y ganaderos, una mesa de la que no ha salido
convertidas en realidad las exigencias del campo, pero sí otra mesa de diálogo interministerial más profesional en la que se estudien las medidas concretas con los sectores implicados como trabajo, seguridad social, consumo e incluso transición ecológica. Sin embargo, para ese nuevo espacio de diálogo no hay fecha ni tampoco plazos. Los agricultores han terminado esa reunión descontentos ante la ausencia de un documento con medidas concretas que a día de hoy siguen sin tener. Conozcamos todos los detalles de esa reunión con Miguel Blanco, secretario general de COAG. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esta tarde se ha reunido con la ministra de Trabajo para abordar los costes laborales. ¿Se ha avanzado? ¿Van a cumplir con sus reivindicaciones? Bueno, lo positivo de esta reunión con la ministra de Trabajo es justamente que va a constituir, hay un compromiso por el que se va a constituir una mesa de diálogo social como extensión a la mesa de diálogo social de los empresarios y los sindicatos de trabajadores, extensión del diálogo social que nos va a permitir participar a las organizaciones profesionales agrarias en todas aquellas cuestiones relativas al empleo, relativas a cuestiones laborales que nos afectan como profesionales de la agricultura y ganadería. Es importante, por lo tanto, que se abra esa mesa de diálogo. Del mismo modo, también es importante que haya un compromiso por parte de la ministra de coordinar acciones con el Ministerio de la Seguridad Social. Siendo antes el mismo ministerio, necesitamos que se armonicen relaciones, trabajo y propuestas con el fin de que se nos facilite la interlocución, porque buena parte de las propuestas que estamos haciendo las estamos haciendo en la competencia del Ministerio de la Seguridad Social. Por cierto, que este encuentro se ha producido después del plantón de la semana pasada. ¿Ha explicado Yolanda Díaz el porqué a los agricultores y ganaderos? Bueno, la verdad es que se han pedido disculpas, no ha habido coordinación, se han cometido errores en la convocatoria y en la desconvocatoria y nosotros hemos aceptado las disculpas y miramos para adelante. Esta reunión es mirar para adelante y los compromisos que hemos alcanzado de interlocución es mirar para adelante, que es en definitiva lo que necesitamos los hombres y mujeres del campo. ¿Cómo valoran la última propuesta de reforma de la PAC? ¿Temen un hachazo? Claro que nos tememos un hachazo. El jueves va a ser importante el Consejo al que va a asistir el presidente del Gobierno. Tiene que haber un compromiso de Estado y, por lo tanto, un compromiso de Gobierno y del propio presidente en el sentido de defender los intereses de Estado, los intereses de un sector estratégico como es el de la agricultura y ganadería, y no se puede aceptar de ninguna manera el recorte que se está proponiendo. Es más, no se puede aceptar recorte alguno, puesto que la PAC viene con nuevas exigencias que tiene aparejados unos costes y, por lo tanto, la respuesta no puede ser el recorte de las ayudas de la política agrícola común. Por lo tanto, esperemos que ponga pie en pared el presidente del Gobierno y esperemos que ponga veto a cualquier decisión que limite o recorte los presupuestos para la agricultura y ganadería para la nueva PAC. ¿Se debería fijar un precio de destino de los alimentos para así poder evitar que las grandes superficies los disparen? Bueno, lo que nosotros estamos planteando desde el primer momento es que se debería, aunque no lo permite competencia, establecer un precio base, el primer precio, que tenga en cuenta los costes de producción y a partir de ahí progresar hacia la industria, hacia la distribución, hacia el resto de los eslabones de la cadena. Hay margen suficiente en el conjunto de la cadena para pagar precios dignos al productor, precios justos, precios remunerativos y al mismo tiempo que los precios sean razonables también para el consumidor final. Tras este encuentro, ¿seguirá la movilización del campo en las calles de toda España? Claro, no hay nada sobre la mesa. En todas las reuniones que estamos manteniendo, institucionales y demás, hay compromisos, hay propuestas, vamos a ver si se cumplen, pero en todo caso todavía no hay ninguna medida concreta que nos permita trasladar a los agricultores y agricultoras que nuestros problemas están resueltos, al menos en una parte sustancial o en alguna parte estratégica. Por lo tanto, continúan las movilizaciones. COA evidentemente no va a parar estas movilizaciones si no hay respuesta
la respuesta que necesitamos los hombres y mujeres del campo, las movilizaciones continuarán y seguramente aún más masivas. Miguel Blanco, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Este encuentro ha estado precedido de una jornada más de movilizaciones. Agricultores y ganaderos han vuelto a cambiar el campo por las carreteras. En Extremadura y en Murcia han vuelto a pararse con barricadas y cortes en el asfalto para exigir unos precios justos. El campo vuelve a salir a la calle en su quinta semana de protestas. Su reivindicación es muy clara. Nosotros vivimos de esto y lo que queremos es que se arregle y seguir viviendo de ello. El tráfico se ha paralizado toda la mañana en puntos de Andalucía y Extremadura. La A66, la A5 y la A7 han permanecido cortadas por agricultores y tractores en ambos sentidos. Y a esas se le añade otra decena de atascos kilométricos. Muchos ya han tirado la toalla. Hace un error el agricultor, así que los míos están en venta. Si alguien los quiere, los vendo. Porque las cuentas no le salen. El pimentón de la Vera se lo pagan a 18 céntimos y os cobran a vosotros 3 euros. Denuncian los bajos precios en origen. Nosotros tenemos unos precios que están por los suelos. Con estos precios se puede trabajar. Pero no son solo los precios, hay más cosas que les afectan. Te sube la luz, te sube el gasoil. Yo tengo, mi marido riega por las noches, porque entre el día la luz es carísima. Y un grito contra las medidas de Bruselas. No se puede recortar el presupuesto porque ya estamos asfixiados. Y eso lo que viene es a condenar a la agricultura, a condenar nuestros pueblos y a condenar el desarrollo rural de este país. Y también contra el gobierno. Este gobierno no deja que vivamos con dignidad. Reclaman más atención. Basta ya de que nadie se fije en el campo. Y advierten que seguirán las movilizaciones. Los tienen asados y arruinados. Mañana de cortes que consideran de éxito. Porque la mayoría han dejado sus cultivos para alzar la voz. Y los agricultores y los ganaderos están hartos ya de perder tanto dinero, están en la ruina. Momento de reivindicar lo que dicen nos afecta a todos. Que sin agricultura este país no come, y si este país no come, Extremadura se muere y España también. Mientras el campo sigue luchando. Nuevo martes de Consejo de Ministros y en esta ocasión con la presencia de Su Majestad el Rey. Felipe VI ha presidido en el Palacio de la Zarzuela la reunión del equipo de gobierno. Se trata de la tercera ocasión en que los miembros del Ejecutivo de Podemos están en presencia del Rey desde la formación del gobierno de coalición. La cita ha comenzado poco después de las 9 de la mañana y se ha alargado durante 2 horas. En ella no se ha aprobado ninguna medida, solo se ha informado al Rey de diferentes asuntos de Estado. Al término de la misma, los ministros se han desplazado hasta la Moncloa. Allí sí que se ha producido la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, donde se ha aprobado la creación de nuevos impuestos y se ha producido la derogación del artículo de la reforma laboral de 2012 que permite el despido por acumulación de bajas médicas justificadas. 2 nuevas tasas, las conocidas como tasa Google para las empresas tecnológicas y la tasa Tobin para las entidades bancarias. Se trata de los primeros impuestos que aprueba el gobierno socialcomunista de PSOE y Podemos. Defiendan desde el Ejecutivo que con ellos pretenden construir un sistema fiscal mucho más justo. Ahora volvemos a ponerlo en marcha porque ambos tributos no son una casualidad, sino que se nutren, beben y se enmarcan en las prácticas fiscales defendidas por las instituciones europeas. España lo que está haciendo es modernizar su sistema fiscal, haciéndolo, como digo, más progresivo y más redistributivo. Y es obvio que tiene que responder a las nuevas realidades que figuran en nuestro entorno. La liquidación de este impuesto tendrá de forma ordinaria una periodicidad trimestral. Pero, sin embargo, de forma excepcional, durante este primer año, la declaración de ingresos no se realizará hasta al menos el 20 de diciembre del año 2020. La luz verde a estos 2 impuestos llega un día después de una reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en la que el socialista rechazó una estabilidad presupuestaria que le ofreció el dirigente del Partido Popular. Desde Génova 13 se ha pronunciado hoy Teodoro García Egea, que ha denunciado que la subida de las tasas a las transacciones financieras y a las tecnológicas va a golpear finalmente a los agricultores. El Gobierno
de Pedro Sánchez anuncia nuevas tasas. Ya esta mañana tienen previsto aprobar no solo las tasas a las transacciones financieras, sino parece ser también una tasa a las tecnológicas. Y cuando uno aprueba una tasa a las empresas tecnológicas radicadas en su mayoría en Estados Unidos, en América, pues lo que hacen otros países es ponerle tasas a tus productos y al final las tasas tecnológicas las acaban pagando nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestro sector primario. El Gobierno cree que va a recaudar 1.800 millones de euros con estas tasas, una cuantía muy inferior a los 2.050 millones previstos el pasado año 2019. Aún así, diferentes expertos y economistas consideran que la meta de Pedro Sánchez supera con creces lo que luego se va a ingresar en las arcas públicas. En cuanto a recaudación, estos impuestos, según el Gobierno, ya tenía previsto y tenía estimado pues una recaudación de unos 1.200 millones en relación con el impuesto a determinados servicios digitales y unos 850 millones a esa imposición a las transacciones financieras. Es cierto que estas cifras han sido algo cuestionadas por determinados sectores y, desde luego, a la vista de los cálculos que en su momento hizo la Comisión Europea en relación con ambos impuestos, pues parece que la recaudación podría ser algo inferior. En todo caso, y para este año, dada la tramitación parlamentaria que conllevan, será difícil que antes del último trimestre pudieran tener efecto cualquiera de los dos impuestos. La tasa Google y la tasa Tobin son los nuevos impuestos del Gobierno. Esta última es el nombre que coloquialmente se ha otorgado al impuesto sobre las transacciones financieras, que fue desarrollado por el Nobel de Economía estadounidense. Hablamos de todo ello con Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Llama bastante la atención que su creador se arrepienta de haber creado este proyecto. Pues es la pura verdad. James Tobin, economista norteamericano que le van a ver aquí ahora, diseñador del impuesto o tasa Tobin, vio el uso que hacían de su impuesto y le pareció horripilante y pues lo aborrecía, en pocas palabras, porque él era el padre intelectual de esto y luego pues lo mal usaron. Y hay que decir que lo intentaron aplicar, o lo aplicaron en Francia, lo aplicaron en Suecia y lo aplicaron en Canadá, y en los tres sitios fracasó. Así es que, con independencia del señor Tobin, su impuesto a las transacciones bursátiles aplicadas así en España, tanto de compra como de venta, pues es a lo mejor un inconveniente para que algunos inversores se decidan a apostar por las empresas españolas en los mercados españoles. Y respecto a la tasa Google, que también se ha aprobado ahí, decir pues que se ha desleído, es un 20% menos de lo previsto. De los 1.200 millones anunciados nos quedamos en 960 y con dificultades, y señalarles que a lo mejor estas grandes tecnológicas que van siempre de la mano, el hacerle un impuesto a Google significa pues una malquerencia por parte de Amazon o de Facebook o de Microsoft o de Apple, que van siempre del brazo y que son las tecnológicas que dominan el mundo. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Y hoy también se ha acordado la derogación de un artículo del Estatuto de los Trabajadores. En concreto, se elimina el punto en el que se considera válida la causa de despido por acumulación de bajas médicas justificadas. Reparar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que hoy pueden sentirse tranquilas, y mandamos un mensaje a nuestra sociedad, ¿no? Que a partir de hoy a nadie se le va a despedir teniendo una causa justificada de baja por enfermedad, y por tanto reparamos derechos, como hemos dicho, y nos incardinamos en lo que tiene que ver con un mandato internacional que es el trabajo decente. Y además, digamos que vamos desmontando la reforma laboral del Partido Popular. A los autónomos no se les ha preguntado y ni siquiera avisado de que se iba a impulsar esta derogación de ese apartado de los estatutos de los trabajadores. En un encuentro con los medios, la Federación de los Autónomos han expresado su profundo malestar. Se está derogando el artículo 52D, que no es un artículo del año 2012, es un artículo del año 1980. Y digo esto porque de 1980 hasta 2020 ha llovido bastante. Y aquí a nadie le ha preocupado. Y no le ha preocupado porque en el ADN de los autónomos y los empresarios no está el despedir a ningún trabajador por falta, en caso de enfermedad, embarazo, en caso de no venir a trabajar porque esté de baja. Lo que sí
nos ha molestado es que esto se haya hecho sin consenso y sin diálogo social. Que haya cosas que vaya al diálogo social y que haya cosas que no interese y no vaya al diálogo social. Porque la sentimos en España sí es un problema, y es un problema que hay que hablar. Los taxistas vuelven a estar en pie de guerra. El sector se ha movilizado este martes en Madrid ante la sede de la Consejería de Transporte de la Comunidad con el fin de reclamar que se cumpla la ley con respecto a los VTC, los vehículos de transporte con conductor. Convocados por la Federación Profesional del Taxi de Madrid, piden al Ejecutivo Regional que imponga sanciones e incluso retire licencias a los VTC que operan en la comunidad sin la perceptiva hoja de ruta. La normativa vigente es la que rige desde el año 2015, que obliga a contratar previamente los servicios o que impide que se puedan ofrecer circulando en las vías públicas en búsqueda de clientes. Hablamos ya con Jesús Fernández, el vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Señor Fernández, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Manifestación días después de que la Audiencia Nacional declare que las VTC no pueden circular o estacionar sin un servicio precontratado. ¿Qué exige su sector al Gobierno regional? Pues precisamente lo que venimos exigiendo en los últimos 5 años, que se haga cumplir la ley. Existen ya sentencias que reafirman los postulados que desde el sector del taxi se han venido realizando estos 5 años y nosotros exigimos eso, que en materia de transporte se cumpla la ley. Estos vehículos no pueden circular, no pueden deambular, no pueden estar estacionados a la espera de un servicio. Y lo que deseamos por parte de la Administración es que esa orden de coordinación a todos los inspectores de transporte y policías municipales pues surta efecto y empiecen a sancionar por estos motivos que ya la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han dictaminado y han reafirmado. Pero esta sentencia no es firme, cabe recurso contra ella. ¿No sería mejor manifestarse una vez que sea firme? Esta sentencia emana o procede de una, una demanda que interpuso la CNMC en el año 2015 y que ya impugnó, porque el reglamento de transportes lo impugnó la CNMC, indica que el Supremo determina. Precisamente estamos esperando a esta sentencia del Supremo en el cual la hoja de ruta es necesaria y toda la estructura del transporte en vehículos de menos de 9 plazas, el taxi ha salido reforzado con estas sentencias. Esta sentencia lo que hace es reafirmar, por decirlo así. Entendemos que por parte del Tribunal Supremo, sin ser yo un jurista, pues vuelva a juzgar una cosa que acaba de juzgar en junio del 2018. ¿Van a seguir realizando movilizaciones como la huelga indefinida de principios del año pasado? La huelga indefinida viene dado pues, por un momento puntual que era necesario, porque teníamos un Real Decreto recién aprobado, un gobierno con un compromiso de redactar una normativa en base a estos vehículos VTC que aquí en Madrid no existe. Y lo que deseábamos precisamente era eso, que existiese un compromiso de regulación y que se llevase a cabo una regulación. Ha pasado el tiempo, ha pasado un año, entendemos que cada día que están sin regular se produce una falta de transporte legal por parte de estas plataformas, porque podemos ver los ciudadanos de Madrid estos vehículos deambulando por las calles y cómo están apostados incumpliendo la normativa vigente, y a lo mejor de lo que se trata precisamente es que sancionen, que vigilen, que se cumpla la ley que actualmente existe, y entendemos que por parte del Gobierno regional, pues si no mete mano, entre comillas, y deja el sector como está, pues estaría muy bien, por lo menos porque el legislador actual no tiene todas las garantías de que sea equilibrado. En ese momento el Gobierno transfirió las competencias a las comunidades autónomas. ¿Ha habido avances con respecto a sus exigencias? En Madrid, absolutamente cero. En Madrid no ha habido ningún avance. Sí, el que era presidente de la comunidad, señor Ángel Garrido, que ahora es consejero de transporte de la Comunidad de Madrid, sigue enrocado en que no va a haber regulación y a lo mejor el sector del taxi precisamente lo que va a exigir es que no exista regulación, pero sí que se cumpla la ley. Y la ley indica, ya por normativa fehaciente y oficial, que esos vehículos no pueden deambular sin un servicio previamente contratado. Algo llamativo, esta protesta no ha sido secundada por otras organizaciones del sector como Elite Taxi y Plataforma Caracol. Dicen que no es el momento de una reivindicación en las calles. No, es que no estamos reivindicando nada, estamos celebrando que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ha dictaminado que tenemos razón en lo que tenemos y lo que exigimos es un recordatorio. La Comunidad de Madrid, hoy precisamente el señor Ángel Garrido ha dictaminado que se han realizado unas 1.200 inspecciones a estos vehículos, de los cuales 500 han sido sancionados. Pues escuchen, si hay 1.200 inspecciones y 500 sanciones,
se siguen haciendo las cosas mal por parte de estos operadores. Lo que exigimos es que se refuerce esa inspección, que se refuerce esa inspección de transporte y que al que incumpla la ley, que se le sancione, sea taxista o sea VTC en este caso. Jesús Fernández, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. El beneficio neto del grupo ACS crece un 5,1% en 2019 hasta alcanzar los 962 millones de euros. La cartera a cierre del pasado año se situó en los 77.756 millones de euros, creciendo un 7,7% con respecto a la conseguida el ejercicio anterior. El buen comportamiento de las ventas y el beneficio se debe a la solidez mostrada por los mercados norteamericano, australiano y español. Las ventas en América del Norte representan un 50% del total, Europa un 20%, Australia un 19%, Asia un 6%, América del Sur otro 6% y África el restante 1%. Las ventas en España suponen un 14% del total, lo que supone que el 86% del negocio de la empresa proviene del negocio internacional. La multinacional ha logrado unas ventas de más de 39 millones de euros. La compañía ha destacado que la evolución ha sido positiva en todas las áreas operativas. El reloj corría a favor de José Luis Ábalos y en contra del Partido Popular y Vox. Quedaban 2 días para que se eliminasen esas grabaciones del aeropuerto que mostrarían qué pasó en Barajas con Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos. Sin embargo, el juez hace apenas una hora ha decidido que esas cintas se guarden al apreciar indicios de delito. Es decir, que tienen que guardarse esas citas y no se van a poder eliminar. El magistrado responde de esta forma a un recurso que había interpuesto el Partido Popular y Vox esta misma mañana. En esas cintas, según publica la cadena SER en exclusiva, no se mostraría cómo José Luis Ábalos sube las escalinatas hacia ese avión privado en el que estaría la número 2 de Nicolás Maduro, pero sí el traslado desde el aeropuerto hasta esas mismas escalinatas de la aeronave y también su encuentro en la sala VIP. Estas cintas son imprescindibles porque vendrían a demostrar si finalmente esa reunión entre José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez en la sala VIP del aeropuerto fue simplemente un acto de despedida o una reunión mucho más larga. Este jueves vence el plazo máximo de conservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Barajas, algo que los partidos de la oposición no han pasado por alto. Este próximo jueves vence el plazo máximo de conservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Pedimos como medida cautelar de aseguramiento que se proceda a obtener una copia de dichas grabaciones y así impedir que se pueda producir una destrucción de pruebas esenciales. Desde el Partido Popular recuerdan la responsabilidad penal que acarrea el borrado de estas imágenes. Hoy hemos ido a un juzgado de guardia para solicitar amparo y que no se destruyan las pruebas de las grabaciones de las imágenes de la Terminal 4. Es algo lamentable. Por ello, esta misma mañana han presentado en el Juzgado de Guardia de Madrid este escrito que ven, en el que solicitan esas cintas del pasado 20 de enero. Y más allá de cualquier teoría de lo que ocurrió o dejó de ocurrir, el secretario general del PP tiene una certeza. Y es que el señor Ábalos ha mentido a toda España, ha mentido a todos los españoles y por tanto el señor Ábalos hoy queda tocado en su credibilidad. Si el gobierno no esconde nada, lo más lógico sería hacer una copia antes de que se borre todo. Pues bien, no todos están de acuerdo con eso. Creo que forma parte de una burbuja mediática. ¿Ayudaría a pinchar esa burbuja que se vieran las imágenes y que no hay nada irregular en ello? Es que no voy a participar de la burbuja mediática. Que respeto, pero creo que es una burbuja. Creo que la gente, no sé si la gente hoy en un bar o en sus trabajos o en sus casas está pensando en los borrados del aeropuerto. Creo que no, pero igual me equivoco. ¿No destruir las cintas ayuda a la transparencia? Bueno, yo creo que la información se tiene que dar y se está dando, efectivamente. Por lo tanto, quiero decir, no veo problemas en ese debate. No hay ninguna falta de transparencia. Se están dando todas las explicaciones al respecto y se está explicando cuál es la posición del gobierno. Una gran responsabilidad penal la que supone el borrado de las imágenes de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, donde, recuerden, se reunió con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. La mandataria no puede aterrizar debido a las sanciones de la Unión Europea que pesan sobre ella por graves violaciones de los derechos humanos.
No hay acuerdo para una coalición entre Partido Popular y Ciudadanos, apurando los plazos. Inés Arrimadas y Pablo Casado se han reunido para poder llegar a un pacto de coalición de cara a las autonómicas. Este jueves se cierra el plazo para inscribir las coaliciones para las autonómicas gallegas y el viernes para el País Vasco. El encuentro se ha producido en el Congreso de los Diputados a las 5 de la tarde, pero ha sido una reunión fracasada ya que ha terminado sin acuerdo alguno. Creo que hay que ser coherentes, generosos y desde luego que los intereses de partido no sean un problema, porque realmente la situación en las dos comunidades es diferente. Obviamente en Galicia no hay duda de que el Partido Popular lidera esta fórmula, tiene que liderar esta coalición. 12 días después del derrumbe, los incendios del vertedero de Zaldívar ya han sido sofocados. En este momento solo está saliendo una leve humareda que, según los bomberos, es totalmente normal. Los dos obreros siguen sepultados y sin ser localizados entre nubes tóxicas y duda por la calidad del aire. La crisis generada tras el fatídico derrumbe del pasado 6 de febrero está invadiendo al País Vasco. Hoy, Íñigo Urkullu ha explicado ante la mesa de la Diputación Permanente del Parlamento la gestión que su gobierno ha realizado desde el primer momento del desprendimiento. El nacionalista vasco ha tenido que pedir disculpas por los errores que se hayan podido cometer. Doble revés judicial para Juana Rivas en España y en Italia. Todas las querellas que se había presentado en este último país han sido archivadas. Mientras tanto, aquí se suspende una denuncia que había interpuesto por una supuesta falsificación a manos de su expareja en los documentos de nacionalidad de los menores. El Tribunal de Cagliari ha archivado las 8 denuncias que Juana Rivas presentó por maltrato contra su expareja, el italiano Francesco Arcuri, incluyendo la que realizó en julio de 2016 por violencia de género tras salir de Italia con sus 2 hijos y en la que se basó para no devolver a los niños al padre, incumpliendo las resoluciones que le obligaban a hacerlo. El auto de archivo se produce después de que la Fiscalía italiana archivara en marzo de 2019 estas denuncias, que afecta tanto a las que presentó en Italia como en España y que fueron derivadas posteriormente al país alpino. La juez, según ha adelantado este martes El Mundo, alude a las denuncias inverosímiles e inconsistentes de Rivas, así como a la ausencia de pruebas y a la manipulación de los 2 hijos menores contra el padre. La justicia italiana había unificado en un solo procedimiento las distintas denuncias que Rivas interpuso contra su expareja desde 2016 hasta finales de 2018 y el archivo de la Fiscalía había sido recurrido por su defensa. Asimismo, en España, Rivas está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso presentado por su defensa sobre la sentencia que la condena a 5 años de prisión por 2 delitos de sustracción de menores. A este respecto, la Fiscalía ha apoyado revocar la sentencia pidiendo que se le condene como autora de un único delito, lo que rebajaría la pena de cárcel a la mitad después de que, en el verano de 2017, permaneciera un mes en paradero desconocido con sus 2 hijos. Sección de Mundo en Guerra con el militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, China está de actualidad durante todos estos días por el coronavirus, pero vamos a hablar de su estrategia militar. Se trata de una potencia en ascenso. Sí, bueno, económicamente desde luego que es una potencia en ascenso, lo llevamos oyendo muchos años, yo creo que todos hemos casi crecido con ese dicho, ¿no? Mira lo que crece China, ¿no? Qué rápido, mañana va a superar a Estados Unidos. Bueno, nunca llega a superar a Estados Unidos, pero desde luego crecen, un crecimiento muy rápido, incluso a una velocidad de un 10% anual desde hace décadas, ¿no? Esto ocurrió a finales de los años 70, cuando transitó desde una economía cerrada, marxista, planificada centralmente, a una economía capitalista, pero dominada por un partido único y por un Estado totalitario. ¿Qué ocurrió? Pues que ya en el año 90 era la economía mundial número 11, todavía por detrás de España, ¿no? Que es bonito recordarlo, ¿no? Hoy ya es la segunda economía mundial, solo superada por Estados Unidos y a muchísima distancia del siguiente en la escala, que es Japón. Ojo, porque si la Unión Europea post-Brexit, ya quitando a Gran Bretaña, la incluyéramos como agrupada, la Unión Europea sería la segunda potencia económica del mundo y China quedaría en tercer lugar. Pero bueno, el crecimiento de China ya no es tan rápido, hemos dicho, como antes, pero sigue siendo
muy rápido, y ese gran escalón que le separa de Estados Unidos cada vez es más pequeño. Lo que pasa es que no ha sido este alcanzar a Estados Unidos no está siendo en absoluto tan rápido como muchos pronosticaban, y todavía quedarán probablemente décadas hasta que esto llegue a ocurrir, si es que alguna vez ocurre, porque tenemos que tener en cuenta otra cosa. Sí, una gran potencia, segunda economía del mundo, pero si la dividimos por el número de habitantes, hacemos la per cápita, China se convierte en la potencia número 65 del mundo. ¿Por qué? Porque tiene muchísima más población, lógicamente, que Estados Unidos. Ahora el segundo país más poblado, ya le ha superado la India, pero es un país enormemente poblado y con una enorme cantidad de pobreza. Por lo tanto, esto es un gigante con pies de barro, y por eso digo que ya veremos si alguna vez llega a superarlo. Desde luego es una potencia a tener en cuenta, y militarmente, que es un poco lo que más nos ocupa hoy, desde luego que también lo es, porque al final una potencia económica va a suponer siempre una potencia militar, ¿no? Hoy en día está en tercera posición, ¿de acuerdo?, detrás de Estados Unidos, pero también detrás de Rusia. No siempre fue así. A la caída del muro, cuando reventó la Unión Soviética, en los gobiernos de Gorbachev y de Boris Yeltsin, Rusia se hundió en lo más profundo del abismo, y China era la segunda potencia militar del mundo. Con Putin, a la llegada de Putin al poder, pues fue cambiando toda esta deriva, le fue empujando a Rusia hacia arriba, militarmente también, y en 2007 ya Rusia es la segunda potencia, así que China ocupa este tercer lugar como poder militar del mundo desde hace 13 años, que Rusia le arrebató ese segundo lugar, y no tiene visos de tampoco ir a mejorar esa situación relativa de China en un tiempo a corto o medio plazo. ¿Están buscando las autoridades chinas una política en defensa mucho más activa? Sí, mucho más activa, también mucho más lo que se dice asertiva. Esto es desde 2012, con la llegada de Xi Jinping al poder en China, empezó una serie de reformas, no solamente reformas militares, pero reformas en muchos otros conceptos, incluyendo las relaciones internacionales, o lo que quería que China contara en el mundo, y para ello también se tiene que apoyar, lógicamente, en su baza militar, ¿no? Entonces hay una expansión de la política exterior a escala global, y una serie de reformas, ¿no?, económicas, de relaciones internacionales, militares, pero siempre dice que, siempre bajo la premisa de que la política de China es defensiva, es decir, una política mucho más activa, pero a la vez dicen, no, defensiva, es decir, no buscamos una ofensiva de invadir ningún país, ni buscamos ser policía del mundo, y de hecho la presencia china en las misiones internacionales es muy reducida y no forma parte prácticamente de ninguna coalición, digamos, de guerra, de las que estamos acostumbrados, por ejemplo, en Oriente Medio o en Asia Central, ¿no? Por lo tanto, China no actúa militarmente en el extranjero lejano. Esa es un poco la política china, resumidamente. Más activa, pero asertiva, no una cuestión de participar en conflictos. Es decir, que podríamos decir entonces que tiene un afán de expansión un tanto moderado. Claro, su afán de expansión que existe está basado realmente en una política de supervivencia. Ellos consideran, primero, como toda gran nación, que tienen un patio trasero. Esto es así, lo tiene Rusia, lo tiene Estados Unidos y lo tiene China. Su patio trasero, su zona de influencia a la cual no quieren ni pueden renunciar, es el mar de la China, tanto el oriental, que es la parte norte, como el meridional, que es la parte sur. El mar de la China es su patio trasero, pero no solamente porque está pegado a ellos, sino porque es un mar que efectivamente ellos tienen mucha costa, tienen sus puertos, tienen libertad, por lo tanto, de salir al mar en una extensión enorme, 1000-kilométrica, pero una vez que salen al mar se encuentran de norte a sur con una serie de penínsulas e islas que les cierran el paso, si están, como es el caso, en manos del rival, no vamos a llamarlo enemigo, ¿no? Tenemos Corea del Sur, tenemos Japón, tenemos Taiwán, tenemos Filipinas y tenemos Indonesia. Todo ello lo que hacen al final es cerrar ese mar. Sí, salgo al mar, pero después no puedo salir más. ¿Y qué significa eso? Un bloqueo. Me pueden bloquear. ¿Qué me bloquean? Me bloquean el petróleo, del cual soy un gran consumidor e importador neto, y por lo tanto me cortarían mi llegada de petróleo. Sí, hay oleoductos, pero eso es lo mínimo. De hecho, están desarrollando más precisamente para vencer un poco esa dependencia del mar. Pero hoy por hoy es dependencia del mar. Y la otra dependencia del mar son el comercio en general, no solamente el petróleo, el comercio, los bienes y servicios, los bienes que necesitan comprar y los bienes que necesitan exportar. Si no, la economía se hunde. Luego, China no puede tolerar un bloqueo. Y por eso, esa política defensiva le supone un mayor expansionismo,
no en el sentido que podemos entender de invadir otros países, pero sí de dominar ese patio trasero, ese mar de la China. ¿Y cómo lo hacen? Por un lado, lo hemos oído muchas veces, la creación de islas artificiales en medio del mar para tener allí bases navales y aéreas y decir, no, ya, esto es una isla ahora y esto es territorio, por lo tanto, chino, aunque esté totalmente fuera en un lugar donde no había y por eso, digamos que puedo vencer o perforar o sobrepasar ese cerco que me tenía montado. La otra es disputar precisamente varios de esos archipiélagos, tiene disputas abiertas muy fuertes con Vietnam, con Filipinas y con Japón, que espera ganar, lógicamente. La otra es la anexión de Taiwán, que no solamente es un tema de patriotismo. Si Taiwán vuelve a la madre China, lo que hacen es tener una apertura enorme dentro de ese cerco de islas que conforman los aliados de Estados Unidos, con lo cual sería un punto geoestratégico muy importante, más allá de la deseada reunificación de todos los chinos. Por otro lado, el desarrollo de la flota. Yo quiero vencer eso, también necesitaré ante ese cerco posible, necesitaré una buena flota y desarrollarla como está haciendo últimamente. Y luego, caso de no poder vencer el cerco, lo que tengo es pactos con países que estén fuera de ese mar de la China para poder tener bases navales. Y esto es de antes de ayer, porque realmente las bases navales chinas se empezaron a montar en 2017 fuera de lo que es la primera es, y se descubrió, la primera que voy a comentar, se descubrió en el verano pasado, que Camboya le había cedido a China 1/3 de una base naval. Camboya lo niega, China no, es prácticamente una realidad. No le sirve demasiado en el sentido de que estamos hablando ahora porque sigue estando dentro del mar de la China. ¿Dónde sí tiene? Pues tiene una base naval en Djibouti, que le han permitido abrir en 2017, tiene otra base naval o acceso a base naval, por lo menos a una, quizás a más, en Pakistán, y tiene acceso a bases navales en Birmania, incluso en una isla la tiene prácticamente en propiedad con una base de escucha naval sobre la India. Con lo cual podemos ver, ha vencido ese cerco teniendo acceso naval en todo lo largo y ancho del Océano Pacífico. Con lo cual yo creo que es una política que le está dando muy buenos resultados en todos los frentes que hemos dicho. ¿Cuáles son las amplias reformas militares emprendidas por Xi Jinping en los últimos años? Pues este hombre, desde que llegó al poder en 2012, en 2015, 3 años después solamente, emprendió la primera gran reforma. Digo primera porque cada 4 años más o menos, como cualquier otro país, 4 o 5 años se saca un nuevo libro blanco, es decir, una estrategia nacional de seguridad en la cual bueno, se implementan nuevas medidas y se proyectan una nueva estrategia. La de 2015 prácticamente se ha cumplido enteramente, lo que no se ha heredado en la de 2019 y siguen con ello. Los chinos juegan con una ventaja y es que no dependen de objetivos electoralistas a corto plazo, de victorias, de éxitos visibles a corto plazo, pueden jugar a décadas vista porque no van a perder elecciones si no lo cumplen o si gastan mucho y todavía no se ven resultados, ¿no? Para empezar, hay una reducción de 300.000 efectivos que ya se ha hecho realidad. 300.000 efectivos es el doble de lo que tiene el ejército español. Para los chinos es peccata minuta, ¿no? Aún así siguen siendo el primer país del mundo en número de efectivos. Tienen 2.183.000 militares. Pero ojo, solo es el 0,2% de la población. En Estados Unidos el ejército supone el 0,4% y en España el 0,3%. Es decir, China no tiene un ejército más grande de lo que necesita. Incluso se podría entender que incluso demasiado pequeño en cuestión de personal, ¿no? Y esa reducción de efectivos la ha hecho para poder hacer reformas, adelgazar la cabeza pensante, adelgazar los estados mayores y hacer algo mucho más, una organización mucho más flexible y ágil para las guerras del siglo XXI. Invertir en personal, que es invertir en formación, invertir en ciberespacio, invertir en organización, invertir en doctrina, invertir en materiales. Ahora mismo, lo decíamos en esta casa hace unas semanas, ya hay 3 compañías armamentísticas chinas entre las 10 primeras del mundo. Y no copiando ya precisamente, sino desarrollando sus propios proyectos, ¿no? China, ya decíamos más de una vez, que China ya está pasando, no todo, pero está pasando de copiar a desarrollar por su cuenta. Ese es un poco el núcleo de las reformas del presidente actual de China. Mencionabas al principio a Estados Unidos. ¿Peligra su supremacía militar en el Pacífico? Pues sí, peligra, desde luego. No a corto plazo. Hay que quitar, como he dicho antes, también igual que en lo económico, el alarmismo inmediato, pero bueno,
al final, esa famosa carrera de portaaviones que se decía, China empieza a construir portaaviones y en 10 años va a tener el triple que Estados Unidos. Bueno, no es así. China tiene ahora mismo 2 portaaviones, Estados Unidos tiene 20. Y esto va a seguir así por mucho tiempo. Los chinos, en vez de gastar una enorme cantidad de dinero en portaaviones, lo que han optado es por reforzar su flota de submarinos. Ya tienen más submarinos que Estados Unidos, es decir, le combato, pero combato sus portaaviones bajo el agua con mis submarinos, ¿no? Y también tienen más buques, en total más buques que los norteamericanos. Y especialmente sangrante es la diferencia que tienen los chinos respecto a los americanos en fragatas y en corbetas. Es decir, buques de superficie tienen más y submarinos tienen más. No luchan con los portaaviones, porque ahora mismo no pueden, económicamente sería un gasto demasiado notable, pero esa es un poco su forma de vencer. En poder aéreo, lo mismo, los norteamericanos tienen 13.000 aeronaves ahora mismo, contando aviones de todo tipo y helicópteros, los chinos 3.000. Dispuestas para poder combatir. Hay una diferencia todavía muy grande, por eso digo que no es tan grande ahora mismo la posibilidad de los chinos de vencer en una guerra contra Estados Unidos como lo que puede ocurrir a medio o más bien a largo plazo. Y sobre todo el pivotaje que están haciendo los chinos de salir de su encasillamiento terrestre y de salir al mar de la China a intentar vencer ese bloqueo y ser el país que domine todo el sector. Porque también lo que están haciendo es una serie de pactos basados en la economía, en las pesetas que están regalando prácticamente a sus vecinos, para tener pactos con países que parecían vetados a todo lo que no fuera Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, con Pakistán, con Birmania, que son mercados y por lo tanto bases militares y por lo tanto aliados que antes eran solamente pertenecientes, por así decirlo, o que solo respondían a Estados Unidos, ¿no? Por eso mismo los Estados Unidos están pivotando a su vez hacia el Asia-Pacífico, porque el peligro ahora mismo a largo plazo será China y no les interesa quedarse en Oriente Medio, entre otras cosas porque Oriente Medio está precisamente en medio. Estados Unidos, digamos que desde ese punto de vista eurocentrista, Oriente Medio está en medio del mundo y sin embargo Estados Unidos está en un extremo y al otro extremo está China, es decir, China y Estados Unidos están muy cerca porque les separa solamente el Océano Pacífico, con lo cual no es un plato de buen gusto para los norteamericanos ver un dominio chino en todo ese mar a las puertas prácticamente de Hawái y del territorio continental de Estados Unidos. De ahí ese pivotaje. Los chinos salen al mar y los americanos se van de Oriente Medio hacia Asia-Pacífico. El desembolso militar del país asiático representa menos de una cuarta parte del de Estados Unidos. ¿Cuál es el gasto en defensa de China? ¿Es el apropiado? Pues ahora mismo están 200.000 millones de dólares contra los efectivamente 700.000 millones de dólares norteamericanos. Esto es enorme, ¿no? Para hacer una comparativa, en España ni son 200.000 ni son 700.000, son 15.000 millones de dólares, un poco para ponernos en evidencia, ¿no? ¿Por qué esa tamaña diferencia si en la economía no hay tanta diferencia en la economía y por qué sí en el gasto militar? Claro, porque en porcentaje del PIB los chinos están dedicando el 1,9% y los norteamericanos el 3,2% a defensa. España un 1,3% solamente. ¿Y por qué los chinos solo dedican un 1,9% queriendo, como quieren, expandirse y tener una política más asertiva y más activa en su entorno, en su región? Pues porque no es el gasto en defensa que querrían, pero eso que se pueden permitir. Hay una enorme pobreza en China, lo hemos visto con los datos económicos. Hay mucho dinero, pero hay una gran pobreza. No pueden destinar el mismo porcentaje del PIB a defensa que un país como Estados Unidos, que es un país rico, con una clase media, con unos niveles de pobreza mucho más pequeños, no inexistentes desde luego, pero mucho más pequeños que los de China. Esa es la razón por la que China va a tardar muchísimo tiempo, si alguna vez lo hace, en superar a Estados Unidos. Lo veremos. Bruno Navarro, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Comienzan los preparativos para las Fallas de Valencia, una importante cita que se va a producir en menos de un mes, entre el 15 y el 19 de marzo. Una fiesta que combina tradición, sátira y arte. Ya este mes de febrero se produce la exposición del Ninot. Abre sus puertas para que valencianos y turistas puedan comenzar a conocer el trabajo de todo un año en los talleres de los artistas. Un trabajo que se ve materializado en esos Ninots. El último día, el día de San José, la plaza del Ayuntamiento acoge la famosa mascletá. Nadie quiere perderse la oportunidad de disfrutar de una de las citas más características de esta fiesta, con la pólvora y el ambiente fallero.
No hay tiempo para más, nos despedimos ya, pero como siempre les dejamos con Tiempos Modernos. Volvemos mañana a las 8:30 con más información. Gracias y muy buenas noches.